Arencibia. San Martín, conociendo al Libertador de América, un programa creado, ideado y producido por el señor Mario Arencibia, en una hora semanal, los sábados de 10 a 11 horas. Compartiremos un espacio disponible para todos aquellos interesados en conocer nuestro padre de la patria argentina, fundamentalmente a todos los argentinos y americanos que desean saber acerca de sus orígenes relacionados con nuestra libertad e independencia americana. Don José Francisco de San Martín, su vida, su entorno y fundamentalmente sus valores y la historia de nuestra libertad. Desarrollaremos un contexto histórico investigado con los personajes más relevantes de nuestro país y el mundo, efectuando una cronología de sus acontecimientos, entablando relaciones con los profesionales que han estudiado su trayectoria, un espacio abierto para todos los argentinos y americanos de buena fe que deseen conocer a uno de los personajes más importantes de nuestra patria. Entrevistas a personalidades de la cultura y la historia de nuestro Libertador, comentarios de libros y sus autores, escritores, institutos estatales y privados y a toda aquella organización interesada en los hechos que ha intervenido nuestro prócer. San Martín, conociendo al Libertador de América, con Mario Arencibia. San Martín, conociendo al Libertador de América, único programa de radio de la República Argentina dedicado exclusivamente a nuestro prócer, don José Francisco de San Martín, y primer cadena radial nacional sanmartiniana. Es la red de emisoras sanmartinianas que transmiten o retransmiten el programa San Martín, conociendo al Libertador de América, que conduce Mario Arencibia. FM 91.5, Mundo Under RK, ex radioemisora Quilmes, situada en Quilmes, provincia de Buenos Aires. FM 93.9, Radio del Sol, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, señor Darío Ríos. FM 102.5, La Fortuna, Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, señora Mónica y Juan Pared Montero. AM 810, Radio Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señora Patricia Boscardini.
días. San Martín, conociendo al Libertador de América. Mi nombre es Mario Eduardo Arencibia y hoy nos encontramos en un hermoso día de lluvia, creo que en gran parte del país. Bueno, dicen que la famosa tormenta y bueno, en el día de la fecha vamos a tener una interesante exposición de Santiago Rospide desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Santiago Rospide es autor de un libro de don José Francisco de San Martín, y también el libro es El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria. Es de Santiago Rospide, así que bueno, vamos a tener hoy una visión distinta de un historiador militar y fundamentalmente un estudioso de la historia y de la historia de don José Francisco de San Martín. Como siempre lo hacemos los agradecimientos a las distintas radioemisoras y los programas que retransmiten o transmiten o nos dan la posibilidad de poder hablar sobre nuestro prócer. Comentábamos a la radio de Julio Norberto Gutiérrez Cosito, La historia ustedes y yo, el programa de Goya Corrientes, que se emite todos los días domingos de 10 a 12 horas. También el programa sanmartiniano, El legado de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Lobos. Le mandamos un abrazo a Marcelo Gatti, al profesor Bayo, a Esteban Galiani y a Luciano de la radio de El Empalme, radio digital. Y bueno, el programa que nos transmite en forma directa, nos retransmite en forma directa desde la ciudad de Granadero Baigorria, Mónica y Juan Maret Montero, que es de Radio La Fortuna, que en estos momentos nos están retransmitiendo en la provincia de Santa Fe. Bueno, con relación a este tema de agosto, también hoy estamos en el último día de agosto, también vamos a hacer mención a nuestro prócer y vamos a hacer una pausa musical y ya nos contactamos directamente con Santiago Rospide una vez hecha la pausa. Malvinas Argentinas. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Programa radial y televisivo San Martín, conociendo al Libertador de América, Mario Arencibia. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes en el Atlántico Sur pertenecieron, pertenecen y pertenecerán al patrimonio territorial de la República Argentina.
Bueno, y hoy tenemos la posibilidad de contactarnos con Santiago Rospide. Es coronel retirado del Ejército Argentino, es miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar, es profesor de Educación Superior en la Historia por el CONSUDEC, licenciado en Relaciones Internacionales, es especialista en Historia Militar Contemporánea, licenciado en Estrategia y Organización. Es oficial de Estado Mayor, es egresado de la Escuela Superior de Guerra con medalla y diploma de honor al mejor promedio en Historia Militar Argentina y también fue profesor de Historia de las Campañas Militares Argentinas en el Colegio Militar de la Nación. Y bueno, como lo habíamos dicho, es autor del libro El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria. Buenos días, Santiago Rospide. Mario Arencibia, el programa de radio San Martín conociendo al Libertador de América. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros y para todos los sanmartinianos, ¿no? Poder ver siempre las distintas visiones, ¿no?, que tienen los sanmartinianos, los autores de libros y los especialistas, como en este caso el suyo. Así que vamos a poder entender y, como también lo explican en su libro, comprender un poco mejor la historia, que muchas veces tiene su subjetivismo y cada cual le pone su aspecto ideal a todos estos temas, y estamos muy interesados en conocer la perspectiva que usted nos propone con relación a su libro. Así es, sí. Lo del subjetivismo, por supuesto que hay que tratar de evitarlo, ¿no? Cuando uno escribe historia, por eso hay que tratar de aferrarse bien a los hechos concretos, a lo que realmente sucedió, y no lo que por ahí a veces a la gente le hubiera gustado que hubiera pasado o se imagina. Ahí es cuando pasamos de la historia al relato. Y justamente esto es uno de los motivos también que me impulsó a escribir esta obra sobre el sueño frustrado de San Martín, ¿no? Porque justamente el título de su programa es extraordinario, ¿no? Conociendo al Libertador de América, ¿no? Conociendo al general San Martín. Porque creo que los argentinos conocemos muy poco de San Martín. Conocemos solamente la parte de efemérides, las cosas lindas de la escuela, los actos, pero no conocemos el fondo realmente sobre todo de la cosmovisión sanmartiniana, el pensamiento sanmartiniano por el cual él decidió un día volver a su patria de nacimiento, es decir, América, ¿no? Así que, bueno, ese fue el origen prácticamente o el propósito por el cual decidí emprender esta obra, que ha llegado muy bien a los lectores y, por supuesto, ¿no? Es una obra que no tengo nadie que me la haya, la parte literaria, la parte, editorial, impulsado, sino que fue propia iniciativa, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y lo positivo, como siempre, nosotros lo desarrollamos en este programa de radio, ¿no? Cuando uno hace una exposición, hacerla en forma científica, lo más parecido a la realidad, ¿no? Y tratar de cada uno de los aspectos que nosotros definimos, involucrarlos con una base, ¿no? Una base científica, historiográfica, que nos permita entender la parte valedera y, como usted lo dijo, tratar de sacar siempre nuestra subjetividad, que aunque no querramos, siempre un poquito la tenemos puesta, ¿no?, dentro de nosotros, ¿no? Pero bueno, esto es lo importante, es conocer esta visión particular suya, científicamente realizada, ¿no? Sí, principalmente, bueno, la obra es como una defensa a la cosmovisión política del general San Martín, sobre todo motivada por la desfiguración que hizo su gran biógrafo y la obra más conocida de San Martín, que es la de Mitre, ¿no? Es una obra, la de Mitre, ciclopia,
monumental, como decimos, que hay que leerla porque son más de 1.300 páginas. Pero en el fondo, si uno la lee con detenimiento, con un trabajo meticuloso, yendo al fondo de lo que está mostrando, ¿no?, de gran capitán San Martín Mitre, uno la primera vez quizás no se da cuenta, pero la segunda, la tercera vez que la lee y con una buena formación académica histórica, se puede dar cuenta que fue una contrafigura. Mitre desfiguró a San Martín, pero lo dice concretamente. Hay muchos párrafos condenatorios a la figura de San Martín que la verdad que entristecen mucho, no solo a los argentinos, sino a los que somos hombres de armas, que vestimos el uniforme mismo del general San Martín y nos sentimos herederos. Ese fue, digamos, el origen, el puntapié inicial, que tiene que ver con estas dos como visiones enfrentadas. La de Mitre, que quiere presentar a un San Martín demócrata y liberal, que no lo fue, y cuando llega a la cúspide política, en el Perú concretamente, allí va a desplegar toda su obra política, valga la redundancia, y como no la puede concretar, pero Mitre la trasluce y la muestra, que es el plan monárquico, ¿no?, en el Perú, se le cae el ídolo, se le cae la figura, se le cae la creación del libertador de Mitre, y él dice mismo, entonces cayó como libertador porque evidentemente el delirio, lo dice así, el delirio de una ambición enfermiza, ¿no?, puntualmente, dice así Mitre, entre tantas otras injurias, como digo yo, que propinó sobre San Martín, ya cayó como libertador, lo dice así puntualmente, cayó como libertador. Entonces, si San Martín no era el demócrata liberal que quería Mitre, pues entonces cayó como libertador. No lo decimos nosotros, lo dice Mitre, y es la historia lo que sucedió. Si después no se contó, bueno, ese es otro tema. Estamos hablando de historia, no lo digo yo, lo dice Mitre, y bueno, hay un montón de cosas de San Martín que evidentemente demuestran que estaba en las antípodas políticas de su biógrafo, porque era contrarrevolucionario, porque era un hombre monárquico, porque era un católico a machamartillo, por eso el subtítulo de la obra que hicimos, y bueno, un montón de cosas más que realmente, por supuesto, fundamentado en la biografía, ¿no? Pero poco y nada se conoce de San Martín, estimado Mario. Nos entristece mucho, pero bueno, la historia es lo que fue, ¿no?, lo que nos hubiera gustado que fuera, como decía al principio, y si algunos lo quieren presentar como un demócrata liberal, esto lo dice el gran historiador peruano, Agustín de la Puente Candamo, que fue el más grande historiador sanmartiniano del Perú, un hombre académico pero importantísimo, y él dice, San Martín no era demócrata liberal, era contrarrevolucionario, era monárquico, era antiliberal. Esa fue su cosmovisión, y él estaba convencido que era lo mejor para ese momento y para el Perú, pero no lo pueden presentar como un hombre amante de la democracia cuando la democracia, nos dimos cuenta de lo que pasó en la Francia revolucionaria de 1789 y que el mismo San Martín condenaba abiertamente. Por eso vino a América, justamente para combatir esas ideas que desde Francia se exportaron a la península ibérica y estaban destrozando el legado del Imperio Español, es decir, de Isabel, de Fernando, de Carlos V y de Felipe II. Por eso vino, entre otras cosas, San Martín a restaurar la tradición católica española en América, y eso a Mitre no le gustó. Bueno, recordemos que, como siempre en este programa lo hemos dicho, hay tal vez dos grandes o mega autores, ¿no?, como decimos nosotros, o mega historiadores de San Martín, Bartolomé Mitre y José Pacífico Otero, el fundador del Instituto Nacional Sanmartiniano. Pero Bartolomé Mitre creo que corrió con la ventaja porque tuvo la posibilidad de recibir de parte de los descendientes de don José Francisco de San Martín muchísimo material. Creo que la mayor parte del material que había de forma escrita la recibió Bartolomé Mitre. También autor Bartolomé Mitre, digámoslo, de una mega obra de Manuel Belgrano, ¿no? José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, también una mega obra. Pero es cierto que como historiador corrió con las de ganar, ¿no? Porque ha recibido toda la mayoría de la información, ha tenido esa posibilidad, esa suerte, ¿no? De haber sido elegido para
poder discriminar. Bueno, creo que a la mayoría de los autores sanmartinianos corrió con una ventaja. Sí, evidentemente eso es cierto, lo que usted dice, Mario, pero tenemos que decir la verdad de toda esta cuestión. Los papeles privados de San Martín cayeron en manos equivocadas, cayeron justamente en la persona que menos tenía que recibir esos papeles, porque San Martín, en una carta que le dice a Guido el 27 de abril de 1829, el 6 de abril de 1829, le va a decir que tiene preparados todos los papeles privados y públicos de toda su obra, donde queda atestiguado dónde estaba su pensamiento, dónde estaba su sueño, dónde estaba su cosmovisión. Le dice así, fíjese, es cortito, le dice San Martín a Guido, comillas: cuando deje de existir, usted encontrará entre mis papeles, pues en mi última disposición hay una cláusula, le sean a usted entregados, documentos sumamente interesantes y la mayor parte originales. Ellos y mis apuntes, que usted hallará perfectamente bien ordenados, manifiestan mi conducta pública y las razones que me asistieron para mi retirada del Perú. Cierro comillas. En el primer testamento que escribió San Martín, había una cláusula, no recuerdo qué número de cláusula era, donde estaba esto escrito de puño y letra de San Martín, que los papeles iban a ir allí. Pero ¿qué pasó? Después, en el segundo testamento, el definitivo, que es de enero de 1844, no aparece esa cláusula, vaya a saber por qué, pero los papeles después terminaron en manos equivocadas, en manos de Mitre. Así que no sabemos si realmente, y esto ya, bueno, no podemos aventurar porque no podemos hacer contrahistoria, pero si realmente Mitre empleó todos los papeles, porque en un momento de ese intercambio, de la documentación, la nieta de San Martín le dice a Mitre que ella puede hacer uso y desuso de los papeles que crea convenientes o no, y destruir aquellos que son de poca importancia. Entonces, evidentemente, no sabemos si todos los papeles evidentemente los tenía, pero no cayeron en las manos adecuadas, porque hay muchas cartas, hay mucha parte de la historia de San Martín y sus cartas que Mitre las omite abiertamente. Sobre la conducta política de San Martín y la cosmovisión política, y eso realmente a nosotros como militares, sobre todo, como digo yo que soy militar retirado, ofende mucho, ¿no? Porque es la memoria, es la historia y es la veracidad de la figura política más importante de la Argentina. Bueno, recordemos, acá en este programa hemos hecho muchos programas con relación a las amistades de San Martín, y tal vez una de las conclusiones, ¿no?, que hemos llegado después de haber leído muchísimo, es que precisamente Tomás Guido lo podríamos considerar como uno de los mejores amigos de San Martín, ¿no? Tal vez el más amigo. Y evidentemente esta carta que usted está exponiendo nos pone a consideración de que en algún momento, si figuraba dentro de esas cláusulas testamentarias, evidentemente la idea de don José Francisco de San Martín era que su material, todo su material que tenía, cartas y demás material, inclusive alguno por él mismo elaborado, fueran a las manos de Tomás Guido, ¿no? Que en ese momento él lo consideraría, si lo hizo una cláusula testamentaria, lo consideraría como uno de los más importantes receptores, ¿no?, de toda esa información cuando el propio José de San Martín falleciera. Exacto. Y otro de los tantos temas tabú que se han omitido en la historia argentina, porque él escribió, porque la historia oficial, vamos a decir la verdad, se inicia justamente con la construcción de la Argentina moderna, ¿no? Post-Caseros, que bueno, no vamos a hablar de Caseros porque si no algunos también se van a poner nerviosos, ¿no? Sobre todo aquí le dio el sable a San Martín. Es la verdad, pero bueno, la verdad que es la primera perjudicada. Pero bueno, aquellos que dicen que San Martín fue un traidor, que bueno, dejó el ejército español entre gallos y medianoche, se apareció acá de golpe en América. San Martín no fue ningún traidor. San Martín fue el más grande patriota que tuvo la Argentina, y no solo siempre fue un hombre coherente en su vida privada y pública, sino que no cambió de enemigo.
San Martín cambió de lugar. En Europa estaba combatiendo a los enemigos número uno, que eran los de la Revolución Francesa. Recordemos la ofensa que han realizado hace poco en la inauguración de los Juegos Olímpicos los franceses, manteniendo su misma cosmovisión anticristiana y antropocéntrica. San Martín cambió de lugar y de enemigo no, porque vino a América a luchar justamente contra esas ideas ilustradas, iluministas, naturalistas que la Revolución Francesa propugnó y que justamente San Martín vino a defenderlas. Por eso mudó de lugar, pero siempre tuvo la misma cosmovisión de defender esa tradición que decía al principio, que es la tradición católica española, la verdadera, y bueno, tristemente no pudo concretar su sueño, ¿no? Ese es el motivo principal de que da pie a la obra mía. Pero, y otro tema también importante de San Martín, que Mitre vive siempre criticándolo con términos literarios, porque era un gran literato Mitre, este tema de España como madrastra, España oscurantista. Mitre vivía siempre hablando bien de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y a España, a la España católica, no a la España, digamos, de los Austrias, no a la España de los Borbones, que ya estaban impregnadas del liberalismo masónico de la Revolución Francesa. Por eso le entregaron y le abrieron las puertas a Napoleón en España. Y San Martín estaba en las antípodas, por eso también nos ofende mucho cuando a San Martín se lo quiere catalogar, ¿sí? O caratular, perdón, como un hombre perteneciente a las logias satánicas y masónicas, pero es todo lo contrario, un hombre que hacía rezar el rosario en el regimiento Granaderos a Caballo, que pedía a los sacerdotes que celebrasen la misa los domingos, y él presenciaba con su regimiento a la cabeza la misa dominical, el pedido de capellanes castrenses. Esto es muy importante, estimados argentinos y militares. La capellanía castrense es origen y pedido del general San Martín, sobre todo cuando estaba levantando el ejército de los Andes, porque sabía la obra importante que iba a realizar, y porque sabía que sus hombres, muchísimos de ellos, iban a morir, y tenían que morir en gracia de Dios. Por eso pide los capellanes para que se pudieran confesar bien, arreglar sus cuentas antes de partir de este mundo. Y los códigos, no solo en el regimiento Granaderos a Caballo, sino en el ejército de los Andes, códigos que castigaban las blasfemias, las ofensas a Dios y a la Virgen. Hoy día una cosa escandalosa, pero hay que decir la verdad. Eso San Martín. Habría que preguntar a San Martín por qué hacía eso. Entonces, lo hacía porque estaba convencido y porque él decía que había que defender la religión católica, apostólica romana, como lo hizo cuando fue jefe de Estado en el Perú, y cualquiera que lo ofendiese o lo hará mal iba a recibir un castigo referido a esa ofensa. Así que son cosas que no se dicen, se omiten, pero este es el San Martín verdadero, el real, no el que inventó Mitre y nos mostró la historia oficial y nos sigue mostrando. Por supuesto que los sanmartinianos cuando hablan van a hablar bien de San Martín, pero son realmente muy pocos los que dicen estas cosas. Por eso nos ofendemos nosotros como hombres de armas y como herederos dignos de la obra del gran capitán José Francisco de San Martín, es que estas cosas se omitan, porque es la parte más importante y medular de un hombre como San Martín. Así que, bueno, eso sí, en general. Es fuerte, es muy fuerte, pero bueno, sí. No se van a escandalizar, pero justamente queremos estremecer a la gente para que digan, hoy en día que se pueda hablar y que cada uno puede decir lo que, bueno, digamos las cosas como son, pero fundamentadas, ¿eh? Esto no lo dijo el coronel Rospide, lo dice el general San Martín. Si quieren, citamos algunas de las cartas de él o del pensamiento de él y se van a rasgar las vestiduras muchísimo, ¿no? Se van a escandalizar por todos lados. Por ejemplo, cuando él le dice a Guido, cuando vuelve casi también del Perú, porque las logias masónicas no aprobaron y porque realmente tuvo que fracasar su plan de monarquizar el Perú, él vuelve a Chile, cruza la cordillera, llega a su chacra, a su linda chacra donde quería pasar el resto de su vida en Mendoza. Nitebaida. Sí. Claro, Nitebaida, claro. Y le dice en una carta de principio de 1823, le dice, nada digo usted de Buenos Aires. En Buenos Aires en ese momento el ministro de gobierno era Rivadavia, el ministro de gobierno, era el alma mater de su principal enemigo, tal vez. Correcto, pero fíjese lo que le dicen, no lo digo yo, lo dice San Martín, dice comillas, le dice a Guido, nada digo a usted de Buenos Aires, temo un trastorno en aquella administración. Nuestros pueblos, amigo mío, no están en sazón para darles demasiadas libertades. Un mando puramente militar es el solo capaz de sacarnos del pantano, cierro comillas. O sea,
agárrensela con San Martín, digan que San Martín es demócrata libre, pero no, San Martín es un hombre de armas, es un hombre fuerte, que le gustaban los gobiernos donde evidentemente se hicieran respetar las leyes, y no libertades así, libertad, igualdad, fraternidad, que hasta el día de hoy siguen existiendo, y son meras fantasmagorías que lo único que representan es su odio visceral a la verdadera religión y al verdadero Estado, que es un Estado católico. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, los que se quieren agarrar con estas cosas, agárrense con el San Martín, a ver cómo la pueden rebatir, a ver qué digan, no, esto es mentira, no, San Martín. Estamos hablando del siglo XIX. La democracia estaba en pañales, y la democracia, lo dice Mitre, hay que reconocerlo, recién estaba incipiente, pero ¿qué había producido la democracia? Había ensangrentado Francia y había llevado toda la guerra, no solo a España, sino al resto de Europa. Entonces, por eso vino San Martín a América, porque no quería que esas ideas ilustradas, como digo, antropocéntricas, naturalistas, iluministas, y toda esa cosa, esa caterva de la Revolución Francesa que sigue hasta nuestro día, se viera exportada a América, porque España ya se había perdido prácticamente. Dice, bueno, ¿dónde podemos salvar a España? Y la salvamos en América. Pero no se pudo concretar ese sueño. Por eso es la tesis de mi libro. Ese es fundamentalmente, sí, no, es interesantísimo, el tema es interesantísimo. Ya bien sabemos que como todo en Argentina, lo que este programa es apartidario político y no se habla de política, pero desde toda nuestra historia siempre tenemos siempre esta grieta abismal que no podemos, los argentinos no la podemos cerrar. Es triste, ¿no? Porque eso habla de que no tenemos un gran poder intelectual como para poder negociar, ¿no es cierto? Que se rompa esta grieta de una vez por todas. Pero bueno, aparece en nuestra historia. Y bueno, es así, es lo que tenemos, y bien habido está de que todos y cada uno aportemos nuestro granito de arena para poder encontrar, ¿no es cierto?, senderos paralelos que se junten, ¿no?, y poder encontrar un camino valedero. Como siempre decimos en historia, nuestra historia es fundamental para conocerla, para en el presente poder tomar determinaciones a futuro y encontrar un camino a futuro, ¿no? Esto es algo indispensable en lo que respecta al conocimiento, ¿no?, científico de nuestra historia. Sí, por supuesto. A ver, San Martín, por eso me gusta el título del programa, conociendo porque no lo terminamos de conocer. Decía un gran historiador, Ricardo Piccirilli, que con San Martín nunca se toca a fondo, decía, y es verdad, porque siempre podemos encontrar cosas maravillosas, ejemplares, modélicas y arquetípicas del gran capitán. Por eso nos causa, digamos, nos ofusca, digamos, que Mitre haya desfigurado a nuestro gran hombre de armas, y cuando llega el momento de tener que expatriarse, que tener que irse, casi como echado a palos, a patadas, disculpando el término poco académico, Mitre va a decir, comillas, se condena deliberadamente al ostracismo por necesidad y por virtud, cierro comillas. O sea, son palabras rimbombantes, hermosamente literarias, pero en el fondo es una, para mí es un insulto a San Martín, porque lo está diciendo elegantemente, pero no dice las causas reales por las cuales se fue. De hecho, en las 1300 páginas que escribe Bartolomé Mitre sobre la historia de San Martín, en ningún momento de esas 1300 páginas, don Bartolomé Mitre va a hablar de la enemistad justamente que hablamos hace un ratito entre San Martín y Rivadavia. ¿Por qué? Porque para Mitre Rivadavia era el mejor gobernante después de Washington, el mejor gobernante de América, Dios mío, pero qué locura, después de Washington, por supuesto, porque él era muy anglófilo y todas esas cosas, le encantaba Francia y todo lo que tiene que ver con la revolución, ¿no? Pero, ¿cómo puede omitir eso? O sea, y nadie lo dice, y los grandes historiadores sanmartinos se callan la boca. Entonces, si queremos ser fieles a la herencia recibida, si queremos romper la grieta y si queremos fundar o refundar una Argentina,
¿Por qué no nos asentamos en los próceres, en San Martín, en Belgrano y en tantos otros que tenemos? ¿Por qué? No, porque eso fue en otra época. No, por supuesto, nada, no vamos a pretender a trasplantar esa época ahora, pero mantengamos los ideales por los cuales ellos fundaron la patria, o la refundaron, porque hay que decir que la Argentina ya venía de antes, no es que de golpe apareció San Martín y Belgrano y dejamos todo atrás, que eso fue lo que Mitre quiso hacer. Desfigurar esa historia pasada, la España oscurantista, no sé cuánto, y rompemos las cadenas. No es así. Por eso dije al principio que San Martín no vino acá a cambiar todo, vino a restaurar la tradición católica española. No lo dejaron, por supuesto. ¿Y quién lo echó a San Martín? Porque se fue en febrero del año 1824, justo se cumplieron 200 años este año, y muy poco se habla de ello. ¿Por qué lo echó? Lo echó el grupo porteño, el liberalismo del Estado Mayor, el liberalismo porteño, que lo gobernaba Rivadavia y todos sus secuaces. ¿Y por qué el hombre más malvado que ha producido el pueblo argentino, le dice en una carta de 1828 O'Higgins a San Martín? Fíjense, el hombre más malvado. Es decir, entonces, las loquias teorías, ¿no? Porque cuando lo matan a Dorrego y todo el grupo rivadaviano que preparan todas estas cosas, él dice, todo esto son las locas teorías, así lo dice. Las locas teorías es la ideología que tenía el porterismo en aquel entonces, referido a la Revolución Francesa. Esas son las locas teorías. El liberalismo de su momento. Por eso San Martín combatió eso y tristemente no pudo. Y acá cierro un poquito el concepto. Hasta la misma logia Lautaro, de la cual él formó parte, hay que decirlo, que si bien no era masónica, y hay que agradecerle a Mitre, que siendo un gran maestro de la masonería, grado 33, él reconoce que no fue masónica la logia, le agradecemos su honestidad intelectual, pero había masones dentro de la logia Lautaro. Por eso le soltaron la mano a San Martín cuando vieron que realmente no era el tipo que pensaban. Ellos pensaban que iba a ser un gran demócrata, un gran liberal, un hombre emancipador de la herencia española. Y fue todo lo contrario. Entonces quedó solo San Martín. Y él lo dice, cuando a mí me llaman para reprimir a los caudillos, previo a que él hiciera la epopeya de llegar hasta el Perú, en 1819, principio del 20, él no bajó a reprimir. Porque dice, si yo bajo a reprimir, lo escribo en las cartas, no lo tengo acá, si yo bajo a reprimir a los caudillos, primero que no estaba de acuerdo, se venía todo en balde, se venía abajo, se derrumbaba toda la idea que tenía política y militar San Martín. Y dice, y esto no me lo perdonó nunca la logia Lautaro. Entonces, evidentemente, en la logia Lautaro había masones y había gente que estaba en las antípodas de San Martín. Y como gran político San Martín, puede haber aprovechado esa herramienta política para concretar sus ideas. Pero cuando se dieron cuenta cómo pensaba, dijeron, chao. No, San Martín está con nosotros. Por eso se le cayó a Mitre la idea de que lo tenía como libertador. Se cayó como libertador. No, porque ya no. Ese plan enigmático de monarquizar el Perú es una cosa terrible, decía Mitre. ¿Cómo puede hacer una cosa así? Y bueno, no lo digo yo, repito, no lo dice el coronel Rospide, lo está diciendo Mitre y lo dice también San Martín en sus cartas y en su historia, ¿no? En sus actos, en sus hechos públicos. Nos gustaría que algunos historiadores nos respondan, nos digan algo, pero del libro que yo escribí, nadie ha salido a la palestra a decir, no, mire, escúcheme, usted está equivocado, San Martín no dijo esto. No, nadie lo dijo. Entonces, el manto de silencio que se hace a veces con estas cosas es la mejor forma para que no se dé a conocer. Pero, repito, los que amamos la Argentina y sobre todo los que hemos vestido el uniforme y ahora estamos retirados, pero seguimos siendo militares, no permitimos que se le falte respeto al general San Martín, ni se tuerza la historia, ni se desfigure su cosmovisión política. Bueno, la famosa grieta, ¿no? También entre la masonería pura y las sociedades secretas, ¿no? ¿Qué fue San Martín? ¿Un masón puro o realmente pertenecía a una sociedad secreta que en esos momentos ya sabemos que las ideas, ¿no? Liberales o virreinales, como podríamos llamarle, se jugaban la vida, ¿no? San Martín se jugó la vida por el solo hecho de venir hacia uno de los lugares que era la América, a lo mejor
con ese fundamental, ¿no? Ese aspecto fundamental, que él había nacido en América, había nacido en el territorio de Yapeyú, y fundamentalmente con relación a ese tema, también creemos que fuera después de esta reunión de americanos, que tal vez comience con Miranda y tenga después su reunión de americanos en España, porque él realmente era un oficial español, realista, y se convirtió, ¿no?, en ese aspecto a ese tema, y pudo realizar su propio proyecto, ¿no?, que el famoso Plan Sargentón, o Plan Continental, Plan Sargentón como él lo llamaba, el Plan Continental, que bien lo comentaba usted, si San Martín en su momento determinado, cuando estaba en Córdoba y cuando estaba en Mendoza, si bajaba para Buenos Aires para combatir con el gobierno centralista, que digamos que tenía a los a venía todo abajo, sí, a todos aquellos, sí, realmente, pero no solamente, sino que su proyecto fundamental, que era ese Plan Sargentón, ese Plan Continental, de cruzar la cordillera de los Andes, se derrumbaba porque no podía centrar su aspecto en las famosas dos palabras que decimos siempre, ¿no? Libertad e independencia, y no solamente de él, sino que también podríamos decir que su gran hermano en ese aspecto, con relación a los temas que usted estuvo comentando, que es Manuel Belgrano, ¿no? Cuando se encontró con Manuel Belgrano en Córdoba, yo creo que ahí se fortaleció su plan, y realmente entendió que era el único camino, como él mismo lo dice, ¿no? No existe otro camino para liberar a América. Y que eso va más allá de las ideas, ¿no? Porque ese aspecto, lo que San Martín pensaba, tal vez era uno de los planes más importantes, ¿no? Porque era fundamentalmente el objetivo más importante, la libertad y la independencia de la América del Sur. Justamente, sí, por supuesto que propugnó abiertamente buscar la libertad, pero esa libertad era de yugo tiránico que se estaba viviendo bajo la égida de los Borbones, que, como decimos al principio, en España fueron los grandes destructores de la obra misionera y católica del descubrimiento de América, de lo que fue todo lo que son las Indias, ¿no? Pero esa libertad, como hombre de armas, él sabía, y porque él conoció lo que fue el libertinaje y toda la degradación del verdadero concepto de la libertad, que es la preferencia reflexiva de lo mejor, como decía Aristóteles, y no hacer lo que a uno se le cante, hablando mal y pronto, sino la verdadera libertad, ¿no? Para los que somos católicos sería la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Pero evidentemente libertad e independencia, sí, independencia de España, pero no de todo lo que España nos había dado. Por eso Mitre fue inteligente, como gran masón, y un hombre inteligente decimos, que puso de la emancipación, Historia de San Martín, en la emancipación, ¿no? Porque la palabra emancipación es más fuerte, es romper con el yugo, romper con las cadenas de la herencia. Y acá lo que se buscaba era independizarse, para mantener lo bueno de España, ¿no? Pero evidentemente, es como lo decía, por ejemplo, otro gran historiador sanmartiniano, Hugo Boas, que dice, es como cuando un hijo llega a la mayoría de edad sin renegar de su apellido. Eso era lo que quería San Martín hacer en América, y no pudo. Ahora, hace un ratito usted decía que, claro, San Martín era un oficial del ejército español, de pura cepa, claro, condecorado en Bailén, un realista, por supuesto. Pero qué casualidad que cuando él cruzó el Atlántico y llegó a América y quiso coronar un príncipe, escuchemos bien, estimados, un príncipe Borbón, y no cualquiera, el más católico que estaba en la dinastía española, que era Carlos María Isidro de Borbón y Parma, fueron los mismos realistas, monárquicos en teoría, más no en la práctica, que rechazaron de plano que en Perú, fíjese, era la forma de salvar y unirnos los ejércitos, como decía San Martín, poner un príncipe, coronarlo como rey en el Perú, y fueron los realistas. ¿Por qué los realistas, los españoles?
y esto va sobre todo a los que son del ámbito carlista, que critican mucho a San Martín, porque estaban plagados de la masonería, del iluminismo y de todas estas cosas de la Revolución Francesa, y porque estaban en las antípodas de San Martín. Si no, si el Perú hubiera sido monarquizado, se cumplía todo aquello que San Martín vino a coronar en América, unir el Perú, como decía, unirlo con Chile, con el Río de la Plata, con las Provincias Unidas, y sin embargo no lo dejaron, y todo fue de a poquito derrumbándose. Y después vino Guayaquil, ni hablar de Guayaquil, donde se da cuenta también Bolívar que San Martín no estaba a favor de la república y la democracia. Él lo dice claramente, que odiaba sí, lo dice Mitre, bueno, no está de acuerdo con esto, él está en contra de la democracia, no quiere ser rey, dice San Martín, pero quiere que venga un príncipe a gobernar en el Perú. Entonces, no lo decimos nosotros, lo dice San Martín, lo dice Bolívar, a ver, ¿qué más podemos decir? Pero esto se tapa, se oculta, se mete bajo la alfombra, y que no se entere nadie, sobre todo los argentinos, cómo pensaba San Martín, porque realmente acá cambiará la historia totalmente y van a decir, ¿cómo? 150 años y nos han mentido la historia. Sí, nos han mentido la historia. Es interesantísimo, pero bueno, muchas de las reflexiones, ¿no? Don José Francisco de San Martín nace en Yapeyú, gracias a la expulsión que hicieron de los jesuitas, ¿no? Que habían hecho una obra extraordinaria, pero si un poco empezamos a reflexionar, ¿no? En el pasado. Es interesante lo que te dice. Esa es la punta del ovillo, ¿no? Ahí vamos a decir que justo con la expulsión de los jesuitas, fíjese, porque fueron los reyes, ¿no? Sí. Justamente, y después la iglesia misma los expulsó. ¿Qué pasó? Ahí comienza la decadencia y ahí comienza ya el virus, se inocula totalmente en la península ibérica, sobre todo en España, de los principios estos iluministas heredados, que después harían, en una década, 2 décadas después, harían la Revolución Francesa. Fue ahí comienza todo. Ahí comienza también el encono del pueblo diciendo, pero ¿cómo los reyes van a expulsar a los jesuitas con todo lo bueno que están haciendo? No solo en España, sino en América. Bueno, ahí está. Los jesuitas realmente, la obra que estaban realizando era extraordinaria, hasta tal punto que los consideraban como que ya estaban formando un nuevo estado, ya hasta esas fortalezas, ¿no? Estaban llegando a emprender. En lo que respecta a la parte que, bueno, yo he leído con relación a ciencias económicas, ¿no? Ya tenían la posibilidad de exportar e importar, es decir, que ya podían traer material de otros lados y además las propias producciones también llevarlas a otros lugares, porque ya la producción que tenían era interesante. Eso es en el aspecto puro y exclusivamente económico. Y bueno, ya creaban inconvenientes porque se estaban realmente realizando un nivel superior, ¿no? Se estaban prácticamente formando un nuevo estado, y eso, bueno, generó conflictos, ¿no? Dentro del Imperio Español y dentro de todo lo que se estaba desarrollando en el Río de la Plata. Pero bueno, esa es una de las pequeñas consideraciones que yo hago, ¿no? Con relación al nacimiento de nuestro prócer dentro del territorio de la América. Tal vez si no se hubiera producido ese hecho de la expulsión de los hermanos jesuitas, tal vez don José Francisco de San Martín no hubiera nacido en América, ¿no? Él, en definitiva, quiso cumplir también a rajatabla y hacer honor al escudo de armas de la familia, como en aquella época se solía utilizar, y algunas familias egregias, aristocráticas o distinguidas lo siguen teniendo, el escudo de armas. Decía lo siguiente, el escudo de armas de la familia de los San Martín, comillas: por la católica ley y por servir a mi rey, vida y estado pondré, cierro comillas. Y hizo honor a este lema de la familia. Fíjense que a los 11 años, estimados que nos están escuchando, y se incorporó en el Regimiento de Infantería de Murcia. 11 años, una criatura, podemos decir hoy en día, no sé,
están con el jueguito electrónico. Y a los 13 años, escuchemos bien, entró en combate, tuvo su bautismo de fuego, y lo hizo voluntariamente porque no tenía la edad, le pidió permiso al jefe del regimiento para ir a la primera línea y combatir, en este caso contra los moros. Entonces, este hombre que desde los 11 años abrazó la carrera de las armas y que llegó a la cúspide en América y que quiso hacer la patria grande, del cual muchos se babean y dicen, no, San Martín, la patria grande. Esta patria grande, que como decíamos antes, iba a unir el gran reino del Perú, Chile y el Río de la Plata, que por eso en el Acta de Independencia se habla de Provincias Unidas de Sudamérica. Eso es muy importante, porque estaba pergeñado en potencia lo que San Martín quería, porque él fue junto con Belgrano, fue uno de los que más empujó para que se resolviera la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Bueno, entonces, esta patria grande que él no pudo cumplir porque se la hicieron frustrar sus enemigos íntimos cuando se le cayó el velo, o mejor dicho, le vieron el velo, le vieron la punta y dijeron, no, para este lado, San Martín, entonces no te apoyamos. Era la patria que él soñó, que no era liberal, por eso los liberales del siglo XIX, 1823-24, lo echaron a patadas y se tuvo que expatriar, como le dice a Guido, me tuve que expatriar sin juicio previo, y ni tampoco era marxista, si bien el marxismo no existía en esa época, pero después ya vino y también lo condenó San Martín, porque hay muchos que profesan esta ideología que quieren poner a San Martín en el lugar como si fuera un gran comunista, y todo lo contrario. Entonces, no tergiversemos a San Martín, mostrémoslo tal cual es. Y no al que cada uno a gusto le piacere. No es así. Así que es importante decir estas cosas, porque por eso la razón de escribir este libro y por eso la razón de homenajearlo a San Martín, porque nos disgusta muchísimo como hombres de armas que se le falte el respeto al general San Martín y no se diga la verdad. Y es el momento de despertar a la gente, que se despierte, que se aviven, como dicen los chicos, y digan, no, el San Martín que nos vendieron no era tan así, guarda que acá están diciendo cosas fuertes que forman parte de la historia y no del relato. Bueno, nos quedan, lamentablemente, como siempre nos pasa en este programa de radio, charlando sobre San Martín, se nos va el tiempo en forma rapidísima, nos queda un minutito nada más. La última reflexión, lo del libro, sí, que es interesante, si quién lo puede conseguir, dónde se puede conseguir. Sí, el libro lo pueden escribir a esta dirección de correo electrónico, militesday2023, todo junto, militesday2023 Bien. Y ahí, bueno, los que quisieran adquirirlo, se les puede decir la forma, está económico, no está acá. Pero bueno, bien. Quiero cerrar con esto, que San Martín, en su biblioteca, que era un gran lector, San Martín tenía una bibliografía monumental, de todo tipo, la mayor parte eran de historia. Y entre sus obras principales de cabecera tenía una que eran las memorias del jacobinismo en Francia, del abate Barruel, que era un gran sacerdote católico que condenó la Revolución Francesa y todas estas cosas que hablamos, y aparte tenía las memorias de la marquesa de la Roche-Jacquelien, una distinguida señora que fue esposa de un general bandiano, que justamente eran ejércitos realistas, católicos, monárquicos, que se enfrentaron a la Revolución Francesa y fueron diezmados y fueron muertos. Y San Martín, en 1841, visitó los campos de batalla, le escribe en carta al general Miller, que fue un subordinado suyo en América, sí, que recorrió los campos de batalla de la Vendée en Francia, en la parte oeste, la Normandía francesa, con orgullo y recordando a esos hombres que pelearon y murieron defendiendo la misma fe que tenía San Martín y que también a San Martín no se la dejaron concretar, ¿no? Pero fíjense en el pensamiento de este hombre que ha sido anulado y que ha sido escondido de la historia argentina. Bueno, la verdad, Santiago Respide, te agradecemos, muy amable. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenemos que entregar el programa para que otro programa, El Deseo, vuelva del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Santiago, un abrazo, ya te nombramos colaborador de este programa radial, te vamos a volver a mencionar para que puedas intervenir y que nos enseñes un poquito más acerca de la historia de nuestro prócer. Te agradecemos y nos despedimos hasta el próximo sábado aquí en San Martín, conociendo al Libertador de América. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.